Muy buenos días a todos, a ustedes, a la audiencia. Un gusto para mí compartir con usted unos minutos y lógicamente hablar de actualidad y de producción, ¿no? Totalmente. Estamos en un contexto que lo decíamos justo, arrancó una semana que vamos a tener variación de tiempo, hablamos de la alerta que había en las últimas horas y ya desde la Bolsa de Cereales se habla un poco de lo que va a ser el impacto de esta oscilación de las temperaturas, cómo se prepara, por supuesto, las cerealeras, el campo en cuanto a estos cambios. ¿Cómo lo ves? Bueno, obviamente que el futuro de la próxima campaña agrícola, Ujú. agropecuaria, Sí. diríamos, está muy ligada obviamente a las condiciones climáticas. Venimos saliendo de una situación muy compleja, Ujú. muy difícil, con importantes pérdidas que fueron Claro. producto de las escasas lluvias. En algunas zonas, diríamos, de 2 y 3 años de déficit hídrico, con una ola de calor este año sin precedente que llevaron a tener, diríamos, los productores grandes pérdidas, principalmente en cultivos agrícolas y una gran afectación en la producción ganadera, Ujú. eh, producto justamente de la falta de pasto en este caso y del agua, ¿no? De tan fundamental importancia en lo que tiene que ver con la producción ganadera en general. Eh, Esta situación fue la detonante, diríamos, de lo que fue todo el proceso que terminó con la declaración de emergencia Ujú. agropecuaria en la provincia, que la hemos conseguido en un tiempo récord. Ujú. En esto hay que destacar el trabajo que han hecho nuestros representantes en el interior provincial, en todo el territorio de la provincia, pero principalmente el trabajo que han hecho todas las entidades del campo Ujú. a través de las distintas subcomisiones de emergencia que trabajaron rápidamente, que provocaron que el gobernador inmediatamente también declarara la emergencia a través de un decreto y Ujú. toda la gestión a nivel nacional. Eso indudablemente tiene sus consecuencias, ¿no? Ujú. Porque hoy aparecieron las lluvias, la verdad que en un momento muy oportuno, entrando al invierno, lluvias que están ya provocando un exceso en nuestros suelos, diríamos, Ujú. en la acumulación de humedad en el suelo en gran parte de la provincia, y todavía aún tenemos zonas que requieren todavía de lluvias, principalmente la zona sur, Ujú. sureste del territorio de la provincia. Pero en líneas generales la lluvia es muy buena, Ujú. propicia, diríamos, en un momento de vital importancia, ¿no? Que hacen, diríamos, levantar el ánimo, Ujú. por un lado, pensando de que vamos a tener seguramente por lo menos la intención de muy buena siembra de trigo y girasol, que son los dos cultivos más inmediatos, y por otro lado corrigió bastante la Ujú. situación con respecto al sector ganadero en lo que respecta a pasto. Ujú. Eh, Hay un crecimiento que se da acompañado un poco por calor, si bien hoy estamos eh, a punto de tener el primer ingreso frío en la región, convengamos que este calorcito, estos días cálidos, más la humedad hacen que los pastos crezcan y Ujú. eso redunda directamente en un beneficio al sector ganadero. Y ni hablar la lluvia, ¿no? La acumulación de agua en reservorios que para el invierno son de fundamental importancia. Más allá de esta situación climática favorable de Ujú. acá hacia adelante, hay un problema puntual que tiene que ver con el alto endeudamiento que tiene el productor. Eh, Viene refinanciando deudas, en algunos casos, como dije anteriormente, de años anteriores o campañas anteriores. Este año fue un año muy mal desde el punto de vista productivo, con lo cual el productor seguramente está reestructurando y acomodando sus pasivos con el sector privado, con entidades financieras, y eso hace que haya un poquito de incertidumbre a la hora de conseguir los insumos más importantes para Ujú. arrancar esta próxima campaña agrícola principalmente, que tiene que ver con girasol y trigo, y sobre todo en el aspecto de conseguir, diríamos, semilla, ¿no? Y la verdad que para nosotros como provincia, para Ujú. ustedes, para todo el mundo, que por ahí depende totalmente de la producción, tener una muy buena siembra de girasol, una muy buena siembra de trigo, ayuda a dinamizar la economía allá por fines de diciembre, principio de enero. Y no es un tema menor. Claro. Pasar a cultivos de soja
o de algodón es trasladar el movimiento económico allá por los meses de abril, mayo, con lo cual se hace mucho más largo aún todavía. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido, nos juntamos con la entidad financiera, con el sector privado en algunos casos, para ver cómo todos hacemos un gran esfuerzo para que aparezcan justamente los insumos en tiempo y forma, de tal manera de lograr ese objetivo que es dinamizar la economía ya para fin de diciembre. Y obviamente que en el sector ganadero estamos trabajando, venimos de acompañar estas nacionales en Corriente, acompañamos al gobernador justamente a mostrar el resultado de un gran esfuerzo del sector ganadero y que tiene que ver con la participación de 37 cabañas chaqueñas que están exponiendo en una de las muestras más importantes del país después de Palermo. Allí hay un muy buen trabajo, un gran esfuerzo de nuestros productores y que indudablemente nosotros pensamos seguir acompañando, por eso lo estamos monitoreando y poniendo a consideración a nuestro plan de ganadero provincial, que tiene que ver justamente con acompañar a un sector que sin lugar a duda es muy importante desde el punto de vista productivo para la provincia. Que lo mencionaba el acompañamiento a los productores, me interesa saber cómo fue el lanzamiento, se lanzó el programa Ahora Más Campo con esta línea para ayudar a los productores, pero quisiera saber, se esperaba que alcance unos 4.000 productores, ¿verdad? Quisiera saber cómo se encuentra trabajando. Bueno, nosotros, por indicación del gobernador, pusimos en marcha el programa Ahora Más Campo. Eh, y quisimos dar una señal no solo al productor ganadero, agrícola, forestal también, obviamente, porque hoy hay una combinación, diríamos una articulación entre lo que es muchas veces producción agrícola, ganadera, forestal, pero Ahora Más Campo tiene distintos componentes. Por un lado, entendíamos que después de esta emergencia agropecuaria que tenemos en la provincia, el Estado, con sus herramientas y por lo menos en lo que puede manejar, debería acompañar en la emergencia. Por eso se tomó la decisión de reestructurar y reprogramar pasivos de los productores que tenían con créditos que habíamos entregado en los últimos años a través de la Fiduciaria del Norte o fiduciaria, eh, principalmente haciendo que todos los pasivos de los productores que tomaron la línea Más Campo, que vencían o vencen en el año 2025, pasen como última cuota en el esquema, ¿no es cierto?, de pago de esa línea de financiamiento. Por otro lado, como dije, estamos trabajando con Banco Nación y con Banco del Chaco. Hay una voluntad de parte de la entidad financiera, por eso los productores deben acercarse a hacer una propuesta de reestructuración de deuda. Es decir, ¿qué quiero decir? Ahora Más Campo tenía, por un lado, una medida de alivio que tiene que ver con el pasivo. Por otro lado, un programa de asistencia que tiene que ver con haber entregado a través de tarjetas tuyas recargables litros de combustibles a aquellos productores algodoneros para que logren hacer la destrucción de rastrojo en forma inmediata. Y por otro lado, una operatoria rapidísima que instrumentamos de asistencia financiera de 15 litros de combustible para los productores que están inscritos en el sistema CIPACH, ¿no es cierto?, nuestro, que tenemos en el Ministerio de la Producción. Eso se hizo en tiempo récord. Quedan algunos inconvenientes muy puntuales, pero se terminó la operatoria. Pero Más Campo, Ahora Más Campo, no se agota. Es un programa que vino para quedarse en nuestro gobierno y tiene que ver con medidas que justamente apuntan a, por un lado, preservar los recursos más importantes que tiene un sector productivo, que son, por ejemplo, el agua y el suelo. Tienen que ver con algunos programas que apuntan al manejo predial del agua. Venimos de hablar de una sequía histórica a principio de año, en algunos casos se dieron en 2 o 3 campañas, y es como que estamos permanentemente en emergencia en la provincia. Es decir, estamos conviviendo con excesos y con defectos hídricos. Y esto indudablemente hace de que nosotros tengamos que tener en la provincia un programa que apunte justamente a atacar las causas que nos llevan a estar en esa situación de permanente emergencia por sequía o por inundación. Por eso estamos poniendo a consideración un programa de manejo predial del agua,
del punto de vista agronómico y que tiene que ver con distintas acciones que vamos a llevar adelante en la provincia según las características, ¿no es cierto?, que tiene cada una de ellas. Es decir, hay un programa que apunta justamente a ver cómo recargamos los paleocauces, los cauces de ríos que tienen que ver con la zona noroeste, por ejemplo, de la provincia, el Guaycurú Inés, el Guaycurú Grande, el Río de Oro, buscando de que esos ríos puedan tener agua en el momento oportuno con destino a una producción hortícola o una producción ganadera. Acciones que tienen que ver en el sur de la provincia con ver cómo a través de un sistema de tabiques que sean monitoreados por nuestro delegado extensionista y con acuerdo de los productores podamos manejar el agua cuando se presentan las lluvias, es decir, solamente permitir la salida del exceso y acumular de tal manera de que cuando falte justamente agua lo podamos aprovechar, sobre todo en zonas ganaderas del sur de la provincia. En algunas zonas instrumentar mecanismos que tienen que ver con la construcción de reservorios. Hay un convenio que firmamos entre Vialidad, los consorcios camineros, que van a permitir la construcción de distintos reservorios en una primera parte comunitario, pero después con una mirada ya más puntual, que justamente tengan que ver con acumular agua en momentos que llueve para utilizarla cuando las lluvias no se presentan. Curvas de nivel, manejo, diríamos, predial a través, ¿no es cierto?, de cultivos, ¿no es cierto?, que nos permitan una mejor penetración de la lluvia cuando se presentan las mismas. Es decir, esto nosotros llamamos manejo predial de agua y tiene que ver con atacar las causas justamente que nos llevan a situaciones. Pero después, definir algunos aspectos que tienen que ver con el monte nativo. Es decir, una mirada distinta hacia este recurso que hasta aquí el productor o muchos productores, no digo que sean la mayoría, lo tomaron como un estorbo y que solamente tenían la intención de sacarlo con fines agrícolas. Nosotros entendemos que nuestros montes nativos pueden ser muy importantes en una articulación de producción entre, diríamos, la agricultura, la ganadería, el aprovechamiento forestal desde el punto de vista sostenible, sustentable, incrementando aún a través de distintos programas la masa boscosa de nuestra provincia. Vamos a poner a consideración un programa de forestación propio en la provincia, orientado en una primera etapa para pequeños y medianos productores, con financiamiento, con provisión de plantas, con asistencia técnica, con seguimiento, con una articulación total con nuestros profesionales de las ciencias forestales. Entendemos además, como dije al comienzo, que este programa Ahora Más Campo tiene que tener una mirada muy importante en lo que es nuestro programa Ganadería provincial, apuntando justamente también a cuestiones que tienen que ver con una ganadería regenerativa, de buenas prácticas. Y digo como terminación, ¿no? La importancia de buscar alternativas productivas y diversificación. Tenemos que lograr que el productor no tenga que estar dependiendo de un cultivo, de una producción a lo largo del año. Hay que diversificar, hay que tratar de que la familia, por lo menos la que vive en la zona rural, tenga ingresos a lo largo del año y que no tenga que estar pendiente de un solo producto o una sola producción. Y en ese aspecto tenemos que trabajar mucho en nuestro programa de extensión. Lo vamos a lograr convenciendo al productor, mostrando al productor que un chaco, desde el punto de vista productivo, es distinto. Y me parece que la clave pasa por el conocimiento, la transferencia de tecnología, la capacitación. Y por eso ayer justamente tenía una reunión muy importante, muy profunda con el gobernador, donde tenemos que apuntar mucho a lo que es justamente el fortalecimiento de extensión de nuestra provincia. Lo vamos a hacer de nuestro Ministerio de la Producción con nuestros soldados, como yo le llamo, porque nosotros tenemos técnicos en agricultura y son muchos, tenemos técnicos en el área forestal, tenemos técnicos en el sector ganadero, tenemos técnicos apícolas en toda la provincia, tenemos nuestros técnicos del Progano, y si nosotros logramos articular con ese ejército, podemos indudablemente buscar resultados totalmente diferentes a los que veníamos teniendo en la provincia. Pero para eso hay que invertir. Para eso necesitamos fortalecer justamente nuestra área de extensión
y lógicamente que hay una definición importante del gobernador en ese aspecto de por lo menos utilizar todos los recursos disponibles propios en ese sentido, pero principalmente tratar de presentar todo ese esquema que yo muy rápidamente pude relatar a través de fondos que provienen por ahí del Consejo Federal de Inversiones. Justamente orientarlo totalmente a la producción en este tipo de programas que apuntan a la reconversión, a la alternativa productiva y un cambio cultural, ¿no es cierto?, en búsqueda de ese Chaco distinto desde el punto de vista productivo que tenemos que proyectar a 15 a 20 años en la provincia. Hablando del programa Ahora Más Campo, me interesa saber hoy, a casi ya un mes de su lanzamiento, ¿a cuántos productores alcanzó? No, nosotros hicimos una asistencia directa a más de 1000 productores en lo que tiene que ver con este tipo de asistencia que hicimos en combustible, en destrucción de rastrojos. Pero después tenemos que cuantificar a aquellos productores que llegamos a través de los sistemas de consorcios rurales que están teniendo una crisis. Lo quiero reconocer públicamente porque son consorcios rurales que se formaron en gestiones anteriores, que no todos tuvieron una vinculación del punto de vista productivo, que muchas veces, al igual que los consorcios ladrilleros, tuvieron una orientación a fortalecer y hacer que los dirigentes que estaban al frente cambiaran de un día para el otro su situación patrimonial y que muchas veces la asistencia no llegaron a los verdaderos beneficiarios. Entonces hay todo un proceso, diríamos, de revisión de esos sistemas de consorcios rurales, ladrilleros, que indudablemente para nosotros son muy importantes en la medida que lleguen a la gente. Y ahí hay una reestructuración, pero estamos hablando de miles de familias que indudablemente se van a ver beneficiadas con nuestro programa de semilla, de horticultura, nuestro programa de cítrico. Si sumamos a aquellos productores que están trabajando hoy en apicultura, en ganadería, es decir, tenemos un espectro, ¿no es cierto?, interesante de números de productores que vamos a llegar a través de Ahora Más Campo. Pero decirle yo hoy tengo definido a cuántos productores son muchos. Son muchos y seguramente vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad. Con los pies en la tierra, porque los recursos no son los mismos que se disponían lamentablemente otros en gestiones anteriores y que lamentablemente no lograron, diríamos, atacar justamente este tema que tiene que ver con las estructuras productivas que nos permitan, diríamos, hacer que el productor apueste directamente a la producción y no que esté esperando el asistencialismo por el asistencialismo mismo, el populismo que llevó a, ¿no es cierto?, de que por ahí perdiéramos totalmente los objetivos que tenemos como provincia desde el punto de vista productivo. Pero bueno, estamos trabajando en consecuencia, con mucha responsabilidad, sobre todo, y tratando de reducir gastos y estructuras en la provincia que por ahí nos hacen gastar muchos recursos y que en definitiva terminan atentando con aquellos recursos que sí realmente tienen que llegar principalmente a nuestros productores. Ministro, gracias por su visita a los estudios de Ciudad Televisión. No, gracias a usted, a su disposición. Cuando guste estamos aquí para aclarar, para informar, para decirle qué es lo que estamos haciendo y las dificultades que tenemos, que son muchas, ¿eh? La verdad que hay muchas dificultades. Yo trato de ser muy sincero. La motosierra llegó y llegó Y se siente para todos, ¿no? Sí. No solo aquellos que creen que la motosierra llegó para el otro y no para mí. Es decir, la motosierra llegó, estoy hablando en el buen sentido, para que entre todos pongamos nuestro garito de arena, que entre todos hagamos el gran sacrificio para sacar nuestra provincia y nuestro país adelante, ¿no? Muchas gracias. Ministro Oscar Dudic en los estudios de Ciudad Televisión.